Quédate conectado con nosotros. Regresamos después de estos anuncios. 95.5 Radio Keila. Publicita con nosotros. Radio Keila recepciona tu pedido por mensaje de WhatsApp al 11 5900 46 36 y obtené tu anuncio publicitario con grabación y edición de tu preferencia. Contacto 11 5900 46 36. ¿No te llegan clientes? Diseñá o renová tu página web y conseguí una presencia destacada en internet que te haga brillar frente a la competencia. En Keila Web transformamos tu imagen comercial para que impacte en la web y las redes sociales. Además, creamos tarjetas de invitación digitales e interactivas para casamientos, cumpleaños y eventos especiales. Conocenos en www.keilaweb.com.ar o contactate al 11 59 00 46 36. Con Keila Web, lleva tu negocio al siguiente nivel. ¿Sentís el llamado de Dios a adorar con todo tu corazón? ¿Querés prepararte? Clases de música con propósito eterno, guitarra eléctrica, acústica y criolla, canto, piano y lenguaje musical. Clases individuales o grupales, para que desarrolles el don que Dios puso en vos. Porque la adoración no es una tarea ni un deber. Es la respuesta natural de un corazón apasionado por Dios. Si querés más información, comunicate con Daniel Gera al 22 46 50 2203 y comenzá a prepararte para servir a Dios con excelencia a través de la música. ¿Buscás darle vida y estilo a tu hogar? En Juana Belén Deco Home tenemos lo que necesitas. Blanquería línea premium, artículos de bazar de excelente calidad y una selección única de deco como alfombras, lámparas nórdicas y mucho más. Somos un emprendimiento familiar con amor por los detalles. Seguinos en Instagram como Juana Belén Home y Deco. Escribinos al 22 46 50 30 24 para ver nuestro catálogo y agendar tu visita a nuestro showroom con cita previa. Envío sin cargo al Partido de la Costa. Juana Belén Deco Home, tu casa con estilo. Encontrá toda la info para enviar donaciones de tu preferencia y formá parte de nuestra obra en la web www.radiokeila.com. Descarga de Play Store la app Radio Keila y escúchanos en todas partes. Se terminaron los anuncios. Radio Keila. Tenemos una misión. Nuestra mayor misión es poder ser familias completas dispuestas a vivir obedeciendo la Torá y haciendo su voluntad. Temer, conocer, amar, servir y obedecer unidos a la familia de Adonai y así vivir el reino de Dios. Familias completas dispuestas a hacer la voluntad de Adonai. Bienvenidos a Oshiana Internacional. Big Buddha died, hallelujah.
buenas noches, querida audiencia de Radio Quejilá. Una vez más aquí en el programa La Biblia en su contexto original, como todos los lunes, 20 y 30 horas. Quien te habla, Patricia Lola, te da la bienvenida y te invita a que te quedes con nosotros en esta hora de enseñanza y estudio de la palabra. Así que agarra lápiz y papel y estate atenta. Está conmigo mi compañera Vero. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, acá lista, ya preparada, otro lunes más y muy atenta. También Romina Paz en los controles. ¿Cómo estás, Romy? Shalom, shalom, bien bendecida y en victoria, como decíamos antes. Dice Carolina, buenas noches, Romy, mándale saludo a las chicas que estoy escuchando el programa. Les mando un beso. Gracias, Carolina, como siempre, para estar nuestra fiel oyente. Gracias, Caro. Aleluya, aleluya, el Bekodshot, aleluya, Birkia Uso, aleluya, Birgurotat, aleluya, Kerokutlo, aleluya, Beteka Shofar, aleluya, Betebel Bekinot, aleluya, Betop Umahol, aleluya, Beminim Beugat. Recordá que si querés comunicarte con nosotros podés hacerlo al más 549 11 5900 46 36 y también a través de www.radiokeila.com. Bueno, como veníamos hablando y diciendo, el programa pasado habíamos hablado acerca de las fiestas bíblicas. ¿Qué estuvimos hablando en el lunes pasado? Empezamos a hablar acerca de las fiestas bíblicas, las fiestas de Adonai, las fiestas que están en Levítico 23 y que mucho tiempo nosotros pensamos que no era para nosotros, sino que eran para los judíos porque estaban en el antiguo pacto y bla, 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 bla. Hoy sabemos que no es así, hoy sabemos que también es para nosotros. ¿Por qué? Porque es para todo el pueblo de Israel y nosotros somos Israel. Nosotros somos Israel, fuimos añadidos a Israel, somos ciudadanos, coherederos, gracias a Yeshua. Yeshua nos añadió, dice el apóstol Pablo en Efesios, cuando eran gentiles, eran extranjeros, pero ahora no son más gentiles, no somos más gentiles, sino somos conciudadanos de los santos y ciudadanos de Israel. Obtuvimos la ciudadanía de Israel, ¿gracias a quién? Gracias a la muerte y resurrección del Mashiach, nuestro Yeshua. Entonces, estuvimos viendo que las fiestas fueron tres fiestas, las tres primeras fiestas que hablamos la semana pasada, Pesach, Hamaxa y Bikurim, ya fueron cumplidas por Yeshua, ¿sí? Las primeras tres fiestas hablan de la primer venida y las postreras tres fiestas, las últimas tres fiestas, hablan de la segunda venida. Entonces, las fiestas que hablamos el lunes pasado era la primer venida de Yeshua como siervo sufriente, como hombre, ¿sí? Resucitando, ¿verdad? En Shavuot y enviando el Ruach HaKodesh. Murió en Pesach, resucitó, ¿verdad? Fue el Cordero de Pesach, fue Hamaxa, pan sin levadura, fue primero frutos porque fue primicia de resurrección y resucitó y envió el Ruach HaKodesh en la fiesta de Shavuot. Eso significa que igual las tenemos que celebrar. Nosotros hacemos un recordatorio de esa fiesta. No la podemos celebrar tal cual lo hacían ellos, porque hoy no hay templo, pero sí hacemos una conmemoración. ¿Qué es lo que nos manda hacer? ¿Qué nos dice que hagamos? Una conmemoración. Obviamente no lo podemos hacer como lo hacían ellos, estamos en otros tiempos, pero sí hacemos una conmemoración. Dijimos también
que la distancia entre la última fiesta de Shavuot, que fue la cosecha de la primavera, la fiesta de la primavera, con la otra, el tiempo, con estas fiestas que comienzan ahora, que es la cosecha del otoño, las fiestas del otoño, ese lapso de tiempo representa el tiempo entre la primera venida del Mashiach como siervo sufriente y la segunda venida, ya Yeshua, el que viene como rey y juez. Entonces ese tiempo representa eso, como también representa la cosecha del trigo. Los que vieron el programa, los que nos escucharon saben que tenían ellos que empezaron a juntar a partir de Shavuot, de Pentecostés, y que todavía nosotros seguimos juntando la cosecha para que después pueda venir el Mashiach a recogerla. Por eso la última fiesta de Shavuot terminó en junio. Ahora, el lunes que viene vamos a celebrar la fiesta de Yom Teruah. Pero vamos a leer entonces un poquito Levítico 23. A ver, Benito. Sí. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primer del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas, ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de vuestro Elohim. Habla a los hijos de Israel y dile: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Adonai por 7 días, que sería Sukkot. Entonces, aquí tenemos que las 3 primeras fiestas que tenemos por delante, que anuncian la segunda venida del Mashiach, también son seguidas igual que las otras. Porque la primera empieza el lunes. Este lunes 22 comienza la primera de la fiesta. A los 10 días vamos a ver que comienza la otra fiesta y a los 15 días comienza. ¿Qué representan estas fiestas? Cada una representa un acontecimiento en la segunda venida del Mashiach. Los tiempos finales, los últimos tiempos. Son las 3 fiestas que Yeshua tiene que cumplir y que nosotros también estamos celebrando. ¿Qué significa? En el contexto actual, ahora vamos a desmenuzar, pero en el contexto actual, Yom Teruah, día de la Anunciación, el arrebatamiento de la iglesia. 10 días, la gran tribulación, Yom Kippur, el día del perdón, segunda venida de Yeshua. Y la tercera, los 5 días, el Sukkot, el milenio, la instauración de Yeshua, del reino de Yeshua en la tierra. Pero te lo vamos a ir explicando ahora desmenuzadamente. Así que vamos entonces a comenzar. Pero vamos a ir primeramente a Génesis 1:14. Dijo luego Elohim: haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para día y años. Bueno, aquí vemos que en el hebreo habla dijimos que la palabra no es estación, es moed, y tiene que ver con la fiesta. La palabra moed significa fiesta o tiempo señalado, tiempo designado. Es el día o tiempo que Adonai preparó para tener un encuentro con su pueblo, un acontecimiento especial. Y tiene que ver con la luna y tiene que ver con el sol. ¿Por qué? Porque primero que el calendario hebreo es un calendario lunar, lunisolar, perdón. Que habíamos leído en el primer programa que el día comienza de tarde a tarde. O sea, el calendario tal cual es de tarde, comienza cuando caía el sol y termina cuando cae el sol al otro día, ¿verdad? Sabemos que toda la antigüedad tenía este calendario. Aún los romanos tenían este calendario, con algunos días de diferencia, pero todo el mundo antiguo tenía este calendario. El problema fue que este calendario después fue reemplazado por este calendario que tenemos ahora, que es solar, que es el calendario gregoriano, instaurado por la Iglesia Católica, con el fin, de que cerrara la Tierra, cuando se descubre que la Tierra gira alrededor del Sol, para que cerrara los 365 días, se hace este calendario de 24 horas y 12 meses solares. Por esa razón,
dice el libro de Bereshit, de Génesis, que en realidad estas señales habían sido puestas para profecías. Es más, en las constelaciones también hay muchas partes de la historia del pueblo de Israel. La luna, las fases de la luna, la fase del sol, ellos la sabían, la conocían, sabían perfectamente. Entonces, la luna marcaba el inicio de la fiesta. De hecho, todas las fiestas tenían que ver con el calendario lunar. Es las Mitra Kodesh, las Moadim, Mitra Kodesh, santas convocaciones, ¿sí? Así que esto tengámoslo en cuenta para poder entender por qué, e incluso otra de las fiestas que se hace es mes a mes, el Rosh Hodesh. La palabra Rosh es cabeza, Rosh Hodesh, cabeza de mes. El primer día del mes ellos tocaban el shofar y celebraban la luna nueva. Muchos de los salmos hablan tocar trompeta en el día de la luna nueva. Vamos a ver ahora más adelante, tocar trompeta en el día de la luna. Esto era uno de los acontecimientos instituidos, ¿sí? Entonces, incluso si vamos a series, hace poco estábamos viendo la serie El Rico y Lázaro, no sé si muchos la vieron, y muchas series bíblicas que hablan de lunas. Ahí en esa serie, por ejemplo, ellos decían, pasaron 9 lunas, pasaron 10 lunas. Era muy común, 9 lunas serían 9 meses, o 10 meses, ¿no? Y de hecho, el embarazo de la mujer son 9 meses lunares, que son contados, que son 9 meses lunares, no son 9 meses solares. Así que, entonces, vamos ahora sí a específicamente a hablar de esta fiesta de Yom Teruah y lo que significa. Vamos a leer Levítico 23-24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Amén. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? La fiesta de Yom Teruah, la palabra Yom empezaba el primer día del mes. La fiesta de Yom Teruah, sin Teruah, Yom es día, Teruah, trueno, alarma, aclamación. ¿Qué significa día de anunciación o día de aclamación? ¿Con qué se aclamaba? Se asocia con el shofar o con las trompetas. Por eso también es llamada Día de las Trompetas, la fiesta de las trompetas. Pero no es en realidad Teruah la palabra trompeta, sino que se refiere a día de clamor. Y ese clamor se hace a través del sonido del shofar, pero no es el día de la trompeta ni la fiesta de las trompetas, sino que es la fiesta de la aclamación, de la anunciación. ¿Qué es lo que estaba anunciando esta fiesta? Anunciaba 10 días hasta Yom Kippur, que era el día del perdón. 10 días de arrepentimiento, 10 días donde el pueblo tenía que arrepentirse para llegar al día 10, el Yom Kippur, el día del perdón, donde Adonai iba a otorgar el perdón a su pueblo. Pero esto comienza 30 días antes de esta fiesta de Yom Teruah, cuando comienza el mes de Elul. Ahí comienza un llamado al arrepentimiento. Durante este mes ellos tenían el llamado a arrepentirse todos los días para llegar al Yom Kippur y obtener el perdón de Adonai. Por eso se tocaba el shofar todos los días. Todos los días estaba el llamado al templo a arrepentirse, a afligirse, y se escuchaba el toque del shofar. El último toque de shofar era este día. La última trompeta, el último toque era el día de Yom Kippur, de Yom Teruah. Y además vemos que esta fiesta comienza el primero del día del mes séptimo, el día primero. Las demás fiestas empezaban en otros días y ninguna de las fiestas marca exactamente la fecha. La única fiesta que marca la fecha, que dice el primero del mes séptimo, será esta anunciación.
Y lo particular de esta fiesta, que nunca caía en la misma fecha. De hecho, el año pasado cayó casi en octubre, y este mes, hoy, este año, 2025, cae el lunes que viene. O sea, el 22 de septiembre. Entonces vemos que nunca caía en la misma fecha. ¿Y cómo hacían ellos para saber el día de la fecha? ¿Qué hacían? Bueno, todos sabemos que la luna nueva se avista cuando está la uñita, la rayita de la luna. Pero ese no es el día que aparece la luna. Ellos contaban 2 días para atrás. O sea, el avistamiento de la luna no es el día que comienza la luna, sino que vieron que la luna tiene fase. Está la uñita, después está la luna llena, ¿no? ¿Y qué hacían ellos cómo hacían ellos para saber cuándo empezaba esta fiesta? Bueno, subían y bajaban al monte. Había 2 centinelas encargados de subir y bajar, 2 testigos, que ellos tenían que quedarse ahí para avistar la salida de la luna. Ellos le calculaban, y cuando ellos veían, ya sabían que la luna había comenzado, que el día había comenzado, que el mes había comenzado, y contaban 2 días para atrás. Entonces un mensajero llevaba la orden al Sanedrín y se declaraba la luna, el día de comienzo de mes. Por lo tanto, nunca caía en la misma fecha. De hecho, ellos conocían esta fiesta por un dicho muy particular: el día y la hora, nadie lo sabe. El día y la hora, eso era muy conocido entre todos los judíos. El día y la fiesta esta también es llamada el Yom Aseket, Yom Aseket, el día escondido, y que el día en que la hora, el día y la hora, nadie lo sabe. Esta fiesta estaba llamada también de esa manera. Y vemos algo particular, que el mismo Yeshua en Mateo 24, 36 dice, cuando los discípulos le preguntan a él, ¿cuándo será el fin del siglo? Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y él empieza a decir, de la higuera aprendéis la parábola, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros. Y comienza a hablar, y una de las cosas que Yeshua dice en el versículo 34, de cierto os digo, dice que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. ¿Qué estaba diciéndole Jesús a los discípulos? Justamente que Él iba a venir en una de estas fiestas. El día y la hora nadie lo sabe, pero sí sabemos que esta fiesta anuncia un acontecimiento muy importante para todos nosotros, que es el Natsal, el arrebato de la iglesia. Yeshua va a venir en un Yom Teruah. No sabemos el día y la hora. Sabemos que esta fiesta sí tipifica eso, pero no sabemos el día ni la hora. Y vamos a ver que tocaban el shofar y tocaban las trompetas de plata. Ellos tocaban el shofar que ellos hacían ese día, tenía 4 toques, porque no nos olvidemos que era un llamado al arrepentimiento. El primero, el tequía, era ese que escuchamos todo, que todos hemos escuchado, que llama al arrepentimiento. Es un llamado al arrepentimiento, un llamado con un toque único, un toque largo. El segundo que es el terúa, esos son esos toques que son seguiditos, porque eso tiene que ver con el quebrantamiento. Es un llamado al quebrantamiento. Ese es el segundo toque de shofar. Todos van juntos, ¿no? Va uno, o sea, no es que van separados, sino que automáticamente va uno detrás del otro. El otro toque es el de Barín, que tiene que ver ya con el llamado, con el alma convertida.
Ya digamos, la misericordia. Es como que Adonai dice, les estoy dando mi misericordia. Y el último toque, el de Agadol, el tequí Agadol, que tiene que ver con, acá estoy, vengo como rey. Esos 4 shofares tienen ese significado. Ese día se tocaba también la trompeta de plata. Y vamos a ver qué significan las trompetas de plata. Vamos a Números 29:1. En el mes séptimo, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar las trompetas. Después dice en el Salmo 98:6, aclamar con trompeta y sonido de bocina delante del rey Adonai. 89:15 dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Adonai, a la luz de tu rostro. Zacarías 9:14, porque así ha dicho Adonai de los ejércitos, como penseros hacer o mal, cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Adonai de los ejércitos, no me arrepentí. Estas son las cosas que habéis de hablar. Hablar verdad, cada cual con su prójimo, juzgar según 14, la verdad. El 14 y el 16 nada más. Ahí lo leímos, ¿no, Benito? Sí, termino. Está bien. Juzgad según la verdad. Amén. Y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Amén. Amén. Entonces vemos que acá estaba anunciando, amén, ¿verdad? Con el toque, ellos todos conocían este toque, todos conocían esto, ellos sabían, conocían. Y también es importante lo que dice, leía recién Benito, del profeta Zacarías, porque él está anunciando arrepentimiento. Adonai, antes de mandar juicio, siempre anunciaba el que iba a venir juicio para arrepentimiento. Siempre cuando él, vemos que antes de mandar un juicio, siempre hacía sonar la alarma, el llamado al arrepentimiento. Lo vimos en Noé, con el arca, ¿verdad?, que llamó al arrepentimiento. Lo vimos en Jonás. Jonás, también vemos que Jonás fue a anunciar a Nínive que se tenía que arrepentir. O sea, antes, Adonai es un Elohim misericordioso, es un Dios de amor misericordioso. Por eso él antes del arrepentimiento, él se duele del castigo. Y el castigo de Adonai, el juicio de Adonai es por amor, es para purificar, es para disciplinar, no para destruir. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, que los juicios son en cuanto a su pueblo, para disciplinar, para corregir. Amén. En cuanto al mundo, es señal de juicio, aquellos que lo rechazaron. Pero estamos viendo que siempre hay una advertencia de parte de Adonai. Y vemos otra cosa. Entonces, volvemos al shofar. 4 toques de shofar. Pero ellos, la trompeta de plata, aparte del shofar, era la trompeta de plata. Estaba la primer trompeta que se tocó en Shavuot, la segunda trompeta que se llamó la trompeta final que fue en Yom Teruah, ¿sí? Y el gran trompetazo que será cuando Yeshua venga por segunda vez a la tierra en el Yom Kippur. Y esta última trompeta, esta llamada última trompeta, que justamente se da en esta fiesta de Yom Teruah, junto con el último toque de shofar, es la trompeta que Pablo anuncia, que dice que a la final esta es la trompeta. Por eso confirma que Yeshua va a venir en esta fiesta. Vamos rapidito a esta lectura. 1 Corintios 15. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Bueno, acá ¿cuál es el detalle? A la final trompeta. ¿Qué es lo que dice ahí? Pablo, volvélo a leer, por favor. A la final trompeta, ¿qué dice? Dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya. Aleluya, ¿verdad? Entonces sabemos
sabemos que cuando Pablo hablaba de la final trompeta, se estaba refiriendo a esta fiesta, porque es aquí, esa final trompeta de plata se tocaba en la fiesta de Yom Teruah junto con el último shofar. Y hay mucho más. Vamos a números 10. Números 10, vemos qué significaba. Esto tenía un significado dentro de lo que ellos hacían en el Mishkan. A ver, números 10, del 1 al 6. Habló Adonai a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo la hará, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocaren alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampando al oriente. Y cuando tocare alarma, segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampando al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Entonces vemos que ¿por qué tocaban la trompeta de plata? Estamos en el Mishkan. Primero para juntar, para reunir, y después para trasladar el campamento. Amén. Y en la época del Mishkan, del segundo templo, ya en la época del segundo templo, seguían con esta ordenanza, porque no nos olvidemos que ellos empiezan con el Mishkan, con el tabernáculo, y van con el segundo templo, y ahí ellos también tocaban, nada más que acá tocaban las trompetas de plata, tenían para llamar a los sacerdotes, para llamar al pueblo. Esta misma trompeta que hablamos recién. Otra trompeta para llamar a los levitas y a los cohenim, a los sacerdotes. Y la última trompeta, ¡ay, qué tremendo!, ¿no? La última trompeta de plata que se tocaba en el templo era para abrir las puertas del templo. Amén. La última trompeta era para abrir las puertas del templo. Y era justamente, coincidía ese día. Ese día la última trompeta abría las puertas del templo. De la misma manera, un Yom Teruah, no sabemos cuándo, pero estamos muy cerca, cuando se toque la final trompeta, se abrirán las puertas del cielo para que podamos... ¡Ah, qué hermoso! Qué hermosura, ¿no? Qué hermosura, qué tremendo, cómo todo tiene que ver con todo, ¿verdad? Amén. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Adonai, descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adonai en el aire, y así estaremos siempre con Adonai. Vamos a volverlos a leer otra vez, Primera versículo 16. Otra vez. Porque el Adón mismo, con voz de mando, aleluya, con voz de arcángel, amén, y con trompeta de Elohim descenderá del cielo, y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. ¿Y nosotros? El 17. Luego nosotros, lo que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Adonai en el aire, y así estaremos siempre con el Adón. Amén. Ese día va a ser un día glorioso, tremendo, pero ¿por qué va a ocurrir esto? A ver, este acontecimiento que sabemos que va a ser en una de estas fiestas, por eso es importante que celebremos esta fiesta, porque cuando celebramos esta fiesta estamos diciendo: ven Señor Mashiach, ven Yeshua HaMashiach, ven Señor Jesús, ven. Esta fiesta es para eso, anunciando que en cualquier momento nos vamos. Pero acá hay algo que tenemos que entender. Hay muchísimo debate, por eso no vamos a tocar mucho este tema de si son 7 años, sino hay dos posturas dentro de la teología apocalíptica. Muchos dicen que en realidad esta fiesta se va a producir antes de la tribulación, ¿no? Se habla de una semana de 7 años, de antes de la tribulación, que va a ser así. Pero en realidad la Biblia, la palabra de Adonai, no habla de 7 años, sino que habla de 3
años y medio, un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, ¿no? Eso dice la Biblia cuando habla de Antimachía, que se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. No habla en ninguna parte de 7 años. Eso no vamos a entrar acá en un debate con respecto a eso. Lo que sí sabemos, también la otra postura, es que este acontecimiento se va a producir antes de la gran tribulación. Por lo que nosotros sabemos y dice la palabra, este acontecimiento no va a ser antes de la gran tribulación, sino que va a ser en el medio de la gran tribulación. Cuando la cosa se ponga fea, ahí Él nos va a sacar. Este acontecimiento de la fiesta de Yom Teruah va a ser en la mitad de la tribulación. ¿Por qué? Porque habla de que anuncia 10 días, ¿no? Que la iglesia se va, y en esos 10 días son los 10 días de juicio, son los 10 días de juicio para el mundo, donde los ángeles van a caer con las copas de la ira, donde van a caer las plagas, donde va a ser terrible. La parte más horrible dice que Él no nos hizo para ira, Él nos librará de la ira venidera. Amén. Dice que Él nos librará de la ira. Y la tribulación tiene la primer parte, que sabemos que la Antimachía va a estar, que va a ser un gobierno más o menos, donde van a empezar estas cosas, pero sabemos que la gran tribulación, o sea, la parte de la ira, las copas de la ira van a caer, donde dice que el sol va a quemar a la gente, donde van a pasar cosas terribles, donde se van a repetir las plagas de Apocalipsis, las plagas del Éxodo, las plagas de Egipto se van a volver a repetir, pero nosotros no vamos a estar. Esos 10 días, los llamados 10 días terribles, esos 10 días van a ser los días de la tribulación. Entonces quiere decir que no vamos a estar tanto tiempo, no va a ser tanto tiempo. Es más, la palabra Yeshua dice que si esos días será una tribulación como la que nunca ha habido, pero esos días dice que serán acortados, dice por amor, dice que por amor a sus escogidos iban a ser acortados. Y la Biblia habla de 3 años y medio. Entonces, quiere decir que el rapto, el nazal, la palabra verdadera no es rapto, es nazal, esa es la palabra en hebreo, va a ser 10 días antes de que la cosa se ponga fea, de las copas de la ira. Ahí ya no vamos a estar, pero son 10 días. ¿Por qué? Porque de Yom Teruah a Yom Kippur son 10 días. Y en esos 10 días de tribulación, no sabemos si serán 10 días o 10 años, porque tampoco lo sabemos. Dice 10 días, pero también como la palabra que dice, que pueden ser, sabemos que más de 10 años no van a ser. ¿Por qué? Porque ya está todo cumplido. Pero sí sabemos. Ahora, ¿por qué va a caer esa tribulación, esa ira? Las copas de la ira van a caer. ¿Para qué? Por si algún impío se arrepiente. Si alguno se arrepiente, en esos 10 días, aunque va a tener que dar la vida, va a ser terrible, y vamos a ver que en esos 10 días, muchos de nuestros hermanos mayores, la casa de Judá, los judíos, ellos son los que van a ser, digamos, muchos mártires ahí. Esos 10 días, muchos de ellos van a quedar. Muchos de ellos van a tener la oportunidad ahí de ser salvos. Porque al haber desechado la sangre de Mashiach, ellos van a ser salvos por su sangre. Rechazaron la salvación por la sangre del Mashiach y van a ser salvos por su sangre, porque va a ser ahí donde ellos se van a dar cuenta que el anticristo no es su Mesías, sino que justamente todo lo contrario. Y sabemos también ahí que van a pasar todo lo que tenga que pasar, pero ese tiempo, ¿por qué sabemos que va a haber un tiempo de juicio? Pero no va a ser para destrucción, sino para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el día 10 llega Yeshua, viene por segunda vez a la tierra, la segunda venida que va a ser en un Yom Kippur, y Él va a otorgar el perdón. Amén. O sea que fíjense que siempre es por amor. Ahora, lógicamente, que se arrepiente en ese tiempo, la va a pasar feo. Ahí van a ser mártires y demás. Oh, no, si alguno se arrepiente. Pero no podemos desestimar el amor de Adonai, porque todo tiene que ver por amor. En el Yom Kippur, Él va a venir y va a perdonar a su pueblo. Y se van a abrir los libros y va a comenzar el juicio. El juicio y el perdón. Hay muchos que dicen que estos 10 días, ahora vamos a hablar un poquito del Rosh Hashanah, qué significa, pero vamos un poco a esto, qué es lo que dice la palabra. Entonces, sabemos que va a ser, vamos a
Primera de Corintios 15, leemos el versículo 42, el 44 y el 50. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción heredará la incorrupción. Bueno, después en 2 de Corintios 5:1-2, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Bueno, entonces vamos a ver ¿Qué significa esto? Dice que nuestros cuerpos van a ser transformados. Amén. Esto también lo dice, ¿verdad? El apóstol Pablo, Shaul, que nuestros cuerpos van a ser transformados. No solamente vamos a ser reunidos con Él, sino que nuestros cuerpos van a ser transformados. Ahora, ¿qué con respecto a dónde vamos a ir? Hay dos posturas. Hay algunos que dicen que vamos a ir al cielo, y otra postura dice que vamos a ser alojados en búnker, agarrándose del libro de Apocalipsis, que habla de la mujer que fue llevada al desierto. Pero vamos a ir un poquito más allá de esto. Entonces, sabemos que nuestros cuerpos van a ser transformados. ¿Cuándo este tiempo? Tenemos que estar velando más que nunca y estando alerta. Entonces, dice, vamos a ir al libro de Apocalipsis, porque esta es otra postura que habla de que la iglesia, junto con Israel, va a ser llevada al desierto. Si vamos al libro de Apocalipsis, vemos que todo está escrito ahí. Vemos el libro de Apocalipsis y vemos que todo está escrito ahí. Y dice, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Y el verso anterior dice: cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. ¿Quién es la mujer? La mujer es Israel. Es Israel. Y dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente, que es Satanás, al desierto, donde era sustentada por 3 años y medio. Y aquí está hablando de los judíos, de la casa de Judá, pero es muy posible que también estemos nosotros. No lo sabemos, no está clarificado. Y si no está clarificado, más vale no nos metamos. Sabemos que esto va a suceder, pero después son todas posturas teológicas y nosotros no vamos a entrar en eso. Sí sabemos que puede ser, acá se refiere cuando dice será sustentada, cuando será llevada al desierto, es muy factible que esté hablando de los búnker. Pero acá hay un detalle, porque dice que nosotros también vamos a estar en la primera mitad de la tribulación. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Adonai y tienen el testimonio de Jesús. ¿Quiénes son los descendientes de la mujer? Todos los cristianos. Somos descendientes de Israel, de la mujer. Así que, por lo tanto, querido amigo y hermano, no, nosotros también. De hecho, ya hay persecución contra los cristianos. Ya están matando no solamente judíos, sino van por los cristianos, hasta por los católicos, porque estamos viendo lo que está pasando en África, lo que está pasando en Afganistán, cómo han quemado iglesias con sacerdotes, monjas, estaban en una iglesia católica, estaban rezando, quemaron la iglesia. O sea que
están yendo por la descendencia de la mujer. Impresionante esto, ¿verdad? Sí. Por eso más que nunca tenemos que estar velando, estando alerta, porque como no sabemos cuándo va a ser, sabemos que va a ser en un Yom Teruah, pero no sabemos qué día, ni qué hora, ni cuándo. ¿Será este Yom Teruah, este próximo que viene? ¿O será el año que viene? No lo sabemos. No lo sabemos, ¿verdad? Pero también, aquí, ¿algún comentario querías hacer? Vero, ¿querías comentar algo? No sé, alguna reflexión si querés. ¿Qué te parece todo esto? La verdad que tenemos que estar preparados, tenemos que estar apercibidos. Me hace acordar las vírgenes, ¿no? Prudente, estar con nuestros aceites, con nuestras lámparas encendidas. Y este estudio es para reflexionar. Reflexionemos, hermanos, no nos distraigamos, estemos atentos y estemos alerta. Tenemos que estar alerta y velando. Dice el apóstol Pedro, dice, el día del Señor, el día del Adón vendrá como ladrón en la noche. Este versículo, como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir? Que sin ser descubierto, ¿verdad? Esto durante muchos años nosotros creímos que se refería, por eso qué importante que es conocer el contexto hebreo. Amén. Porque desde el español, ¿qué pensábamos nosotros, Romy? Que el ladrón viene de noche, ¿no? Que el ladrón... Yo pensaba que en esa época, cuando decía que viene como ladrón en la noche, que no íbamos a saber, o sea, que no íbamos a tener ni siquiera un indicio de cuándo iba a venir. Pero ahora, al estudiar todos estos temas, uno ya más o menos tiene a la vista, como dice, cuando la higuera florece, ¿qué pasa? La temporada está cerca. Amén. Entonces, para nosotros que lo esperamos, es mi pensar, no sé si es correcto o no, pero que para nosotros que lo esperamos, para la novia, no va a venir como ladrón en la noche, sino que vamos a tener un indicio del tiempo estimado, aproximado, no el día exacto, pero el tiempo en el que el novio va a venir. Eso es lo que pienso yo. Exactamente, porque si bien también se refiere a esto, de que es verdad, pero hay algo, ladrón en la noche, vendrá como ladrón en la noche sin ser previsto. Sabemos que el ladrón actúa a cualquier hora del día, no hace falta que sea noche, pero en realidad desde el contexto hebreo tiene otro significado. Si bien se aproxima porque es verdad que va a venir el día y la hora, nadie lo sabe, aunque sabemos que va a ser en esta fiesta. La palabra ladrón no es de hecho, la palabra ladrón, de que roba, se empezó a usar esta palabra mucho tiempo después, porque en realidad la palabra verdadera es latronis o latrone. ¿Quiénes eran los latronis? Los latronis es una palabra latina, pero en realidad los latronis eran la custodia del emperador, eran los vigilantes, la guardia del emperador, los soldados que estaban más cerca del emperador. Ellos tenían la misión de custodiar al emperador para que no le pasara nada. Eso eran los latronis. La palabra latrón significa servir en el ejército. Esa es la palabra latina, ¿verdad? Los latronis eran guardias especializados que tenían la misión de custodiar al emperador. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ver con el hebreo? Sabemos que el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, fue escrito ¿en qué idioma? En el griego. ¿Pero en qué griego? En el griego koiné, en el griego popular. Entonces ellos conocían este contexto. ¿Pero a qué se refiere acá? En el templo, había sacerdotes que tenían la misión de custodiar el fuego sagrado. El fuego tenía que arder, ¿se acuerdan? No solo en el tabernáculo, también tenía que arder en el templo. Para eso había cohenil, sacerdote encargado de custodiar ese fuego, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba? Algunas veces algunos se dormían, entonces había guardias, los latronis, que eran guardias especiales. Ellos tenían la misión de todas las noches vigilar. Ellos iban al templo y vigilaban si alguno de estos sacerdotes se dormía. Entonces cuando veían a alguno, ellos venían los latronis de noche,
porque era la hora que ellos se podían dormir. En el día estaban todos despiertos, pero la única hora que se podían dormir era de noche. Por eso ellos venían y cuando veían a uno de los sacerdotes dormido, agarraban un poquito el fuego del altar y se lo tiraban debajo de la vestimenta. Entonces el sacerdote salía corriendo y muchas veces se despojaba de la ropa y era avergonzado. Por eso acá Pedro dice que va a venir como ladrón en la noche. ¿Y qué está queriendo decir? Que no apagues el fuego, no te duermas. Primero, no te duermas. No te duermas. Segundo, que no apagues el fuego. Ese es el contexto que va a venir como latronis en la noche. Cuidado con que te dormiste, no velaste y el fuego se te apagó. Pero también es como vos decías, Romy, aplica el concepto que va a venir sin ser detectado. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué sin ser detectado? Porque justamente sin ser detectado, ¿para quién? Para los que no conocen. Para ellos sí, porque un día se van a levantar. Para los que no lo esperan en realidad. Porque hay muchos que tienen conocimiento de la palabra, pero no lo esperan o digan, no, todavía no viene, todavía falta mucho, no pasa nada, nuestro Señor no viene, sino para aquellos que lo esperamos. Amén, amén, amén. Por esa razón vemos que muchos que no lo esperan les va a acontecer esto. Y el fuego, o aquellos que se durmieron también. Pero esto también tiene otro acontecimiento. Las bodas del Cordero, que habíamos quedado el otro día que lo íbamos a hablar, las bodas, que son, durante años hemos escuchado las bodas del Cordero. Esto también tipifica el día de las bodas del Cordero, ¿no? El día donde después vamos a ver cuándo va a ser las bodas del Cordero, cuándo van a ser las cenas. ¿Y qué significa esto de las bodas del Cordero? Bueno, vamos a ir a Deuteronomio 7:6 y vamos a ver que todo lo que tenga que ver el contexto de boda está simbolizando la boda hebrea. La boda hebrea, el matrimonio hebreo, que es el simbolismo, ¿no? Tenía que ver con un esposo y una esposa que se casan, hacen un pacto matrimonial y ninguno de los dos lo puede violar. El que lo viola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa el que viola? Adultera, pero la otra persona no se puede volver a casar. Eso de acuerdo a la Torá. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, Moshe, ¿se acuerdan? Entonces, si adulteró, rompió el pacto, la única manera que se pueda volver a casar es que el novio muera. O que el esposo muera, que una de las dos partes muera, ¿verdad? Eso dice la Torá. Adonai hizo un pacto, se casó con Israel en el monte Sinaí. Hizo un pacto. ¿Por qué hablamos de casamiento? Porque es un pacto, una unión matrimonial. Él escogió a Israel para ser su pueblo y para hacer un pacto. Ese pacto tiene que ver con él. Por eso dice que el matrimonio es un pacto, porque es indisoluble, es algo que no se puede romper a menos que uno de los dos muera. ¿Verdad? Bueno, ¿qué dice Deuteronomio 7:6? Porque tú eres pueblo Kadosh, santo, para Adonai tu Elohim. Adonai tu Elohim te ha escogido para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bueno, estamos viendo acá, vamos a seguir con este versículo, estamos viendo acá que así como Adonai eligió a un pueblo de Israel, también nos eligió a nosotros. Amén. ¿No? Amén. Pero dice, vamos al pacto que hace Adonai con Israel. Vamos a Éxodo 9, versículo 10-11. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver que Adonai establece el pacto, el antiguo pacto, el primer pacto con Israel. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo salpullido que produjo úlceras. Sí, Éxodo 24, del 1 al 3. Perdón. Aleluya, bendito Amén. Adonai, qué tremendo, qué poderoso, qué hermoso.
Amén, amén. Ahí estamos. Habló Adonai a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de oliva machacada para hacer... Éxodo, Benito, estamos en Éxodo. Lee, por favor, Éxodo 9, del capítulo 9, versículo 10, 11, y después el capítulo 24. Éxodo 9, versículo 10 y 11. Ahí está. Aleluya, amén, amén. Amado Melech. Amén. Bendito eres. Aleluya, aleluya. Acá Gracias, vamos a ver de qué manera hizo el pacto, las palabras de Adonai hacia su esposa, su pueblo. Éxodo 9, versículos 10 y 11. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Adonai. Y él les dijo: así sea Adonai con vosotros, como os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños. Mirá cómo el mal está delante de vuestro rostro. Acá vemos una antítesis de lo que estaba pasando con las plagas, y que tenía que ver también porque ellos querían celebrar esta fiesta, si bien todavía no había sido instituida, pero ellos ya querían celebrar fiesta Adonai en el desierto. Vamos al capítulo 24 del 1 al 3. Dijo Adonai a Moisés: sube ante Adonai tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Adonai, y ellos no se acerquen ni suba, dice, el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Adonai y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Adonai nos ha dicho. O sea, ahí vemos que Adonai hace el pacto, y ellos, ¿qué dicen? Israel se compromete. Nashé benisma, haremos y obedeceremos. Ellos se comprometen ahí, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? ¿Respetó ese pacto Israel? ¿Lo respetó? Vemos que no. Porque ¿qué hizo? Fue y adulteró. Si vemos todo, dice que adulteró con otros dioses, ellos se cometían infidelidad. Y vamos a Jeremías capítulo 3, versículo del 6 al 14. Jeremías 3, 6 al 14. Me dijo Adonai en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto, debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Bueno, acá vemos, ¿por qué habla de la rebelde Judá y la rebelde Israel? De dos hermanas. ¿Por qué se refiere a eso? Son las dos casas. Ya se había dividido el reino. En tiempos del rey Salomón, a causa de la apostasía de él, sabemos todo que el reino se dividió de la mano de su hijo, ¿verdad? Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Por eso vemos en Segunda de Crónica, en Primera de Reyes, que dice reyes de Israel, reyes de Judá. El reino estaba dividido. Entonces vemos, por eso dice, fue adúltera la rebelde Israel y la vio la hermana Judá, o sea, se está refiriendo a estas dos casas, que las dos violaron el pacto. Ellos, por eso tuvo que hacer un nuevo pacto. ¿Esto qué significa? No que fue abolido, que ¿quién invalidó el pacto? Israel abolió el pacto. Ellos fueron rebeldes, por eso tuvo que hacer un nuevo pacto. Pero para volverse a casar, tomando la simbología de la boda hebrea, tenía que morir el novio, tenía que morir el marido para volverse a casar, ¿verdad? Uh-huh. Por esa razón, ¿qué pasó? Yeshua, el novio, tuvo que morir para volver a comprometerse con una novia, que somos ¿quién? Nosotros. Vemos que en la boda hebrea el padre elegía a la novia.
Es el padre el que elige la novia. Leímos Juan 15, 16. ¿Qué dice? No me escogiste vosotros a mí, sino que yo escogí. ¿Quién? Dice que, y Yeshua dijo, nadie viene a mí si el Padre no le trajere. O sea que ahí tenemos que ver que el Padre escogió la novia. Se hacía un contrato matrimonial, que era un contrato, un compromiso, la ketubá, donde se establecían las cláusulas. El novio tenía que comprar a la novia con la dote y comprometerse a proveerle todo lo que ella necesite, vestimenta y demás. Yeshua nos compró con su sangre, ¿verdad? Y dio dones a la novia, le dio una vestimenta nueva, dice vestimenta de lino fino, dio dones, los dones, vida eterna, todos esos son los regalos. Y además, el novio tenía que preparar el lugar donde iba a vivir con la novia, por lo tanto, tenía que ausentarse, preparar el lugar para la novia y volver a buscarla. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a Juan 14, del 1 al 3. Qué tremendo, ¿no? Amén, amén. El novio tenía que morir, el esposo, para que el novio... que tenía que morir para volverse a casar. Por eso es el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto que dice Jesús, hago con mi sangre. Yo me vuelvo a tomarte como esposa. ¿A quién? A Israel. Lo que pasa, y nosotros somos añadidos al pueblo de Israel. ¿A través de quién? De Jesús, como decíamos hoy. ¿Qué dice? Leemos primero Jeremías. Sí, Jeremías 31, del 31 al 33. He aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Bueno. Acá vemos que él anuncia. Amén. Y habla de que él fue un marido para ellos, pero ellos lo desecharon. Vuelve a hacer un nuevo pacto a través de su sangre. Tremendo, amén, ¿verdad? Amén. Yeshua compró con su sangre. El precio de la novia fue la sangre, pero dice que el novio fue a preparar lugar, ¿verdad? Y la novia, mientras tanto, estaba comprometida ¿a qué? A esperarlo, pero ¿de qué manera lo tenía que esperar? En obediencia, en consagración y no ni fornicando con ningún ídolo. Por eso en toda la Biblia se habla de adulterio, se habla de fornicación. ¿Y por qué dice fornicación? A Israel adulteró, pero la iglesia puede fornicar porque todavía no están las bodas. Hay un contrato prematrimonial, ¿verdad? Que hizo Yeshua. Yeshua tiene que venir a buscar a la novia. Tiene que venir a buscar. Él fue a preparar lugar para venir a buscar. ¿Qué dice la palabra? En San Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Elohim, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, acá vemos que que fue a preparar, tal cual fue a preparar el lugar, ¿verdad? La novia tenía que quedar esperando. Dice, os atraeré a mí mismo. ¿Por qué dice? Está hablando del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Ahora, la novia tenía que esperar. El novio, ¿cuál era la responsabilidad de la novia? Esperar y estar alerta, velar y estar alerta. Vemos que entonces dice velad, estar despierta, estar alerta. Cuando iba el novio durante, digamos, la boda hebrea, iba a preparar lugar y después venía, pero la venida del novio siempre era medianoche. ¿Cuándo el novio venía a buscar a la novia? En la medianoche, para llevarla con ella y consumar el matrimonio. De la misma manera
está refiriéndose a Yeshua. Y esto lo vemos en la parábola de las 10 vírgenes. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, ¿quiénes son las vírgenes prudentes? Aquellas que saben, que están esperando, que están alerta, conociendo los tiempos, como decía Soibo Romy, de la higuera, cuando vean las hojas ya sabéis que la redención está cerca. Las insensatas representan a aquellos creyentes que están dormidos, entretenidos con las cosas del mundo y que pensando que van a tener tiempo. Y a la medianoche se oyó un clamor y aquí viene el esposo salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Y qué quiere decir esto? Las vírgenes prudentes somos aquellos que sabemos que en un Yom Teruah va a venir. No sabemos cuándo, ni qué día, ni qué año, pero estamos preparadas para ese tiempo. Los insensatos son aquellos que dicen: yo no creo eso. Yo voy que cuando... Y después cuando saben que está viniendo... por ejemplo, ¿cuántos creyentes hoy que tal vez escuchen este programa dicen: yo voy a celebrar la fiesta de Yom Teruah, pero no tienen suficiente aceite? Y en ese momento vino Adonai. ¿Qué pasó? Se quedaron. No entraron a las bodas. Y vemos que en todo habla de bodas, del que está vestido para la boda. Es una simbología. La boda, nuestra unión con el Mashiach, tipifica la boda. ¿Cuándo va a ser la boda y la cena? No va a ser arriba en la tribulación, como que nosotros vamos a estar arriba y acá. No, va a ser en el Sukkot. Yeshua va a venir por segunda vez a la tierra, va a otorgar el perdón, van a hacer el juicio, y nosotros vamos ahí a tener la ceremonia de boda y la cena de boda. A mí me intriga de qué es lo que vamos a hacer arriba cuando nos levante. No sabemos. De todas maneras, dice la jupá. Fíjense en que la boda hebrea se realiza en una jupá. Todo hemos visto, ¿verdad? La jupá, que ellos están cubiertos, y son 7 días de fiesta que dura la boda. ¿Y eso qué significa? El milenio. En Sukkot, en la fiesta de Sukkot van a ser las bodas del Cordero. Yeshua viene por segunda vez a la tierra en Yom Kippur, pisa el monte de los olivos, dice Apocalipsis, y se partirá en 2 el monte de los olivos. Y ahí va a ser donde el juicio, dice que esos días los libros serán abiertos. Lo vamos a ver después. En el próximo lunes vamos a hablar del Yom Kippur, lo vamos a hacer en detalle. Y en Sukkot será la boda del Cordero, que comienza el milenio. Ahora, importante, el lunes que viene no vamos a tener programa porque vamos a estar celebrando esto, la fiesta de Yom Teruah. El otro lunes siguiente vamos a empezar a hablar del Yom Kippur y lo vamos a hablar con detalle. Otra cosa, Rosh Hashanah, también se celebra en este día, 23 de septiembre, 22 de septiembre, el Rosh Hashanah. ¿Qué es el Rosh Hashanah? Habíamos dicho que Rosh es cabeza, Haná es año, Rosh Hashanah, comienzo de año. Pero, atente acá, es el año civil. Ellos usaron ¿por qué ellos dicen que es el año nuevo? Porque de acuerdo a la Biblia, el año nuevo, habíamos leído la fiesta de Pesach, el programa pasado, que el año nuevo es el 1 de Nisan, que conmemora la salida de Egipto. Eso es lo que dice la Torá. La Torá no habla de este año nuevo. Pero este año ellos lo celebraban como un año civil. Era el año para los trabajos civiles, el año que ellos lo contaban. Hasta hoy es el año civil, el Yom
el Rosh Hashanah. ¿Y por qué lo tomaron ellos? Porque dicen el Talmud, dicen los sabios judíos, los rabinos, esto lo dicen los rabinos, no está en la Torá, los rabinos dicen de que en un día de esto fue creado el hombre, que en Rosh Hashanah tipifica o simboliza la creación de Adán, la creación del hombre. Por eso ellos toman esto como el año nuevo. Pero en sí es un año civil que ellos usaban, aún en época de Yeshua, ellos usaban el Rosh Hashanah como un año para las situaciones judiciales, para los negocios, usaban. De todas maneras, nosotros no celebramos Rosh Hashanah porque no está. O sea, si queremos lo podemos celebrar. Pero en realidad no es algo que está en la palabra, no es algo que está en la Biblia. El que quiere lo puede celebrar, pero es una ceremonia con muchos rituales, muchas cosas que tienen que ver con la cultura de ellos, ¿no? Entonces, ¿se puede celebrar? Sí, se puede celebrar, pero lo podemos hacer de una manera diferente, como para nosotros el año nuevo bíblico comienza el 1 de Nisan. Así que Adonai te bendiga, te guarde. ¿Algo más, Berito, que quieras decir? Sí, quiero terminar con Marcos, 3 versículos que dice, el Padre nos está diciendo, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Adón de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo, y lo que a vosotros digo, todo lo digo, velad. Velad, estemos alertas, amados, alerta. Y otra cosa más, el Rosh Hashanah, si bien no está en la Biblia, se puede celebrar como dijimos, sí, tiene que ver con el calendario civil, ellos dicen que fue la creación del hombre. ¿Qué pasa? También sabemos que nosotros hay muchos libros que fueron arrancados de la Biblia, sabemos que hay libros que fueron sacados de la Biblia, nosotros no tenemos constancia, pero el que quiere celebrarlo, lo celebra, el que no quiere celebrarlo, no lo celebra, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, no vamos a entrar en debate con esto, vamos a hacer una pequeña referencia, podemos hacer una referencia al Rosh Hashanah, podemos esa noche decir Feliz Año Nuevo, también sí, pero está en cada uno, ¿sí? Así que la Torá no especifica claramente, pero sí se puede celebrar, ¿sí? Así que, bueno, que Adonai los bendiga, los guarde, y nos encontramos no el lunes 22, sino el lunes que viene. El otro lunes, recuerden que vamos a estar en plena celebración. Así que nos volvemos a encontrar el otro lunes. Que Adonai los bendiga y los guarde y que tengan una excelente semana. Shabbat Tov. Buena semana. Buena semana, el Señor los bendiga. Recuerden de compartir este video cuando esté subido en YouTube. Denle un like, suscríbanse. Ahí tienen todos los videos para volverlos a escuchar. Y bueno, que les sea de mucha bendición y el Señor los bendiga. Muchas gracias por estar allí y tomar nota. Gracias por todos los que están atentos. Velad, velad y velad. Amén. ¿Querés predicar la palabra? ¿Querés enseñar la palabra? Bueno, aquí Radio Kehilá te ofrece un espacio para que puedas predicar, enseñar la palabra sin fronteras. A través de las ondas radiales podés difundir el mensaje de salvación y así extender el reino de Adonai en la tierra, aquí en el Partido de la Costa, y también por mucho más allá, porque sabemos que Radio Kehilá tiene mucho alcance, ¿sí? Sabemos que nos escuchan desde Centroamérica incluso, así que te animo a que nos contactes. Acá te ofrecemos el espacio para que puedas extender el reino de Adonai en la tierra y así cumplir la gran comisión. Comunícate con nosotros al 11 59 00 46 36 o a través de www.radiokeila.com.
La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5.